Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. Su talento era su voz, pero su silencio era su supervivencia. ¿Alguna vez has sentido que la parte más brillante de ti, esa que te hace único, debe permanecer oculta para poder encajar, para simplemente sobrevivir al día a día? En el corazón de una finca histórica a las afueras de Segovia, el aire olía a lavanda y a piedra centenaria, una mezcla dulce y sólida que se adhería a la piel. El atardecer teñía de oro los jardines impecables, cada seto recortado con una precisión casi dolorosa, cada pétalo de rosa dispuesto como una joya en un escaparate. El murmullo de los invitados era un tejido de seda, dinero y secretos bien guardados, un sonido suave y constante que prometía poder y excluía a cualquiera que no perteneciera a ese universo. Y entre ellos, casi invisible, estaba Amara. A sus 32 años, su violonchelo era una extensión de su cuerpo, un escudo de madera de arce pulida que la anclaba a la realidad. Era su ancla y, a veces, su jaula. Como parte del cuarteto de cuerda contratado para el evento, su única misión era ser la banda sonora perfecta y anónima de la felicidad ajena. Cada nota que emergía de su instrumento era un paso más cerca de pagar el alquiler de su pequeño piso en un barrio obrero de Madrid, un paso más cerca de asegurar las clases de robótica de su hijo de 8 años, Leo, cuyos ojos se iluminaban al hablar de circuitos y algoritmos. Amara observaba a la multitud desde su rincón asignado, un espacio definido por la alfombra persa, sobre la que se asentaban sus sillas. Veía los vestidos de alta costura, trajes que parecían esculpidos sobre los cuerpos, las joyas que centelleaban bajo las luces del crepúsculo, diamantes y esmeraldas que podrían saldar todas sus deudas de por vida, y aún sobraría para empezar de nuevo. Veía las sonrisas, algunas genuinas, otras tan tensas y frágiles como el cristal fino de las copas que sostenían. El peso del día se sentía en sus hombros, en la tensión sorda entre sus omóplatos, no solo por las horas de trabajo, sino por el esfuerzo constante de ser impecable, de no dar a nadie, absolutamente a nadie, un motivo para mirarla con algo que no fuera una educada indiferencia profesional. Cada nota que tocaba era precisa, cargada de una emoción profunda y melancólica que contrastaba violentamente con la serenidad controlada de su rostro. La música era su refugio, el único lugar donde podía gritar sin emitir un solo sonido. Pero esta noche, las paredes de ese refugio se sentían más finas que nunca, casi transparentes. Esta historia, como la de Amara, nace de esos momentos en los que el mundo parece no vernos, en los que nuestra valía se mide por el servicio que prestamos y no por el universo que llevamos dentro. Son relatos que nos conectan, sin importar la distancia, porque todos hemos sentido alguna vez el peso de una mirada que nos cataloga, que nos pone en una caja. Comenta desde dónde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Queremos construir un espacio donde ninguna historia se quede sin voz. La de Amara es una de ellas. Durante una breve pausa entre piezas, el primer violinista hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. 10 minutos. Amara sintió la boca seca, un sabor a polvo y cansancio. Se levantó con cuidado, apoyando el violonchelo en su soporte como si acostara a un niño. Se movió por el borde del salón, pegada a las paredes, una sombra consciente de su propia existencia. Su objetivo era la discreta mesa de bebidas para el personal, situada cerca de la entrada de servicio. Al acercarse, una de las invitadas, una mujer de cabellos rubios recogidos en un moño perfecto y un collar de perlas que parecía una soga de luz, se giró. Sus ojos, de un azul gélido, recorrieron a Amara de arriba a abajo, deteniéndose un instante en el sencillo vestido negro de trabajo antes de volver a su rostro, con una expresión de leve impaciencia. «Disculpe», susurró Amara, su voz apenas un hilo de sonido. «¿Podría darme un vaso de agua?» La mujer no respondió. Simplemente alzó una ceja y, con un gesto lánguido de su mano enjollada, señaló hacia un dispensador de plástico oculto tras un biombo. El mensaje era claro. Esa agua, el agua de las botellas de cristal tallado que sudaban sobre manteles de lino, no era para ella. Amara sintió una punzada caliente en el estómago, una humillación pequeña pero afilada. Asintió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, y se dirigió hacia el biombo. El organizador del evento,
un hombre con un auricular permanentemente pegado a la oreja, la interceptó a medio camino. «Recuerda, el personal debe usar la entrada de servicio para sus descansos», dijo en voz baja pero firme, sin mirarla directamente, su atención ya fija en un camarero que cruzaba el jardín. No era una persona, era una atmósfera. Un sistema de jerarquías invisibles y prejuicios silenciosos que la asfixiaba lentamente. Esa atmósfera opresiva, ese recordatorio constante de su lugar en el mundo, había dictado gran parte de su vida, desviándola de un camino que parecía destinado a brillar con una luz completamente diferente. Años atrás, Amara no pasaba las noches descifrando partituras de Bach o Vivaldi, sino ecuaciones que describían el comportamiento de las partículas subatómicas. Había conseguido una prometedora beca en física cuántica en una de las universidades más prestigiosas del país. El universo, para ella, no era una metáfora poética, sino un sistema de probabilidades, de estados superpuestos, un baile de posibilidades infinitas que ella anhelaba comprender. Recordaba el olor a tiza y a libros viejos de la biblioteca, el tacto frío del metal de los equipos del laboratorio, la emoción eléctrica que recorría su cuerpo cuando una teoría compleja finalmente encajaba en su mente como la pieza final de un puzzle cósmico. Era un lenguaje que hablaba con fluidez, una pasión que consumía sus pensamientos. Pero el universo, en su infinita complejidad, también tiene una forma cruel de imponer la realidad. Su madre enfermó. Un diagnóstico largo y con un nombre terrible que lo cambió todo. La beca exigía una dedicación total, horas interminables que Amara ya no tenía. Las facturas médicas se acumulaban como una marea oscura, y la necesidad se convirtió en una fuerza gravitacional imposible de ignorar. Tuvo que abandonar. Tuvo que elegir un camino más práctico, uno que le permitiera cuidar de su madre y más tarde, de su propio hijo. El violonchelo, que había sido su hobby y su escape, se convirtió en su herramienta de supervivencia. Cambió la exploración de la decoherencia cuántica por la ejecución de cánones en bodas y eventos corporativos. Pero la física nunca la abandonó del todo. A veces, mientras tocaba, su mente se desviaba. Veía la vibración de las cuerdas no solo como sonido, sino como ondas de probabilidad. Observaba la luz, filtrándose a través de las vidrieras, y pensaba en la dualidad onda-partícula. Su verdadera pasión intelectual no había muerto. Estaba en estado latente. Un gigante dormido bajo capas de responsabilidad y resignación, esperando una perturbación en el sistema que lo obligara a despertar. Al otro lado del salón de mármol, ajeno a los susurros y a las jerarquías invisibles, se encontraba Damián Valdés, un hombre cuya leyenda le precedía. Hecho a sí mismo, había construido un imperio financiero desde la nada. Su mirada acerada, decían en los círculos de poder, podía mover los mercados, hundir o levantar fortunas con una sola decisión. Llevaba un traje oscuro hecho a medida que parecía forjado sobre su cuerpo. Una armadura contra un mundo que siempre había intentado doblegarlo. Pero hoy, sus ojos carecían de ese brillo depredador. Estaban opacos, perdidos. Era el ex de la novia, Isabela. Y su presencia en la boda era una mezcla compleja de obligación social y un silencioso masoquismo. Cada risa, cada brindis, era una pequeña aguja clavándose en un orgullo ya herido. Ignoraba las conversaciones vacías que flotaban a su alrededor. Los intentos de adulación de hombres y mujeres que buscaban su favor. Su atención, como un faro buscando tierra firme en una noche de tormenta, se desvió hacia el rincón del cuarteto de cuerda. Al principio, eran solo parte del decorado, un sonido de fondo agradable. Pero entonces, la vio. A ella. A la chelista. No la vio como a una empleada, como a una pieza del mobiliario. Vio algo más. Vio la tensión en su mandíbula, al ejecutar un pasaje especialmente complejo, un músculo diminuto, temblando de concentración. Vio la forma en que cerró los ojos durante un instante, un brevísimo momento en el que el mundo exterior desapareció, y solo existían ella y la música, un destello de alma pura, en un océano de artificio. Vio el contraste entre la pasión que fluía a través de sus manos, de sus brazos, y la máscara de impasible profesionalidad de su rostro. En esa disonancia, en esa lucha contenida, Damián reconoció un eco de su propia vida, de su propia soledad en la cima. Y por primera vez en toda la noche, sintió una punzada de genuina curiosidad, una pregunta silenciosa que comenzó a formarse en su mente. El conflicto, cuando llegó, no fue un estallido de gritos ni un drama anunciado.
Fue un acto, silencioso, casi imperceptible al principio, que rompió todas las normas no escritas de la velada con la fuerza de un terremoto. La pieza, un adagio melancólico y solemne, llegó a su fin. La última nota del violonchelo de Amara vibró en el aire y se extinguió, dejando un silencio denso, cargado de la emoción de la música. Fue en ese preciso instante de quietud cuando Damián Valdés se movió. En un impulso que pareció sorprenderle incluso a él mismo, dejó su copa en la bandeja de un camarero que pasaba, y cruzó el salón. El murmullo de las conversaciones se apagó en ondas, como un fuego al que le roban el oxígeno. El sonido dominante pasó a ser el de sus zapatos italianos de cuero, sobre el mármol pulido. Un sonido rítmico, deliberado, que atrajo todas las miradas. Primero se clavaron en él, el hombre más poderoso de la sala. Y luego, con una incredulidad que se transformó en asombro, y después en juicio, se desviaron hacia el objetivo de su trayectoria. Amara. Ella aún sostenía el arco, sus músculos relajados tras el esfuerzo, su mente ya preparándose para la siguiente pieza del repertorio. No se dio cuenta de lo que ocurría hasta que una sombra se cernió sobre ella. Al levantar la vista, se encontró con los ojos de Damián Valdés, se detuvo justo frente a ella. El aire se cargó de una tensión palpable, espesa, casi irrespirable. Para Amara, el mundo se redujo a ese espacio de 1 metro entre ellos. Podía oler su sutil y cara colonia, ver el cansancio en las comisuras de sus labios. «Perdone», dijo él. Su voz era tranquila, un barítono suave, pero resonó en el silencio del salón como un trueno. «¿Me concedería este baile?» La pregunta fue una bomba. Una detonación silenciosa que hizo añicos el orden establecido. Para los invitados, era una excentricidad incomprensible, un capricho de millonario. Para el director del cuarteto, que palideció visiblemente, era una pesadilla profesional. Y para Amara, era un abismo que se abría a sus pies. El siguiente segundo se estiró hasta el infinito, conteniendo 2 futuros opuestos. Aceptar significaba desafiar el lugar que le había sido asignado. Significaba romper la regla fundamental de su trabajo y de su vida. Ser invisible. Arriesgaba su empleo, el dinero que necesitaba desesperadamente para Leo, para el alquiler. Se convertiría en el centro de un escrutinio hostil, en el objeto de cotilleos maliciosos que la despedazarían antes de que acabara la noche. Negarse, por otro lado, era más seguro, era reafirmar su invisibilidad, agachar la cabeza y volver a su sitio, a la seguridad de su escudo de madera. Era la opción lógica, la opción sensata, la que su instinto de supervivencia le gritaba que tomara. Pero mientras el pulso martilleaba en sus sienes, un antiguo y olvidado anhelo comenzó a emerger de las profundidades de su ser. El anhelo de ser vista. No como la chelista, no como la empleada, no como una sombra en la pared, sino como Amara. Como la mujer que una vez soñó con desentrañar los secretos del universo. La novia, Isabela, observaba la escena desde la mesa principal, y en su rostro se dibujaba una mezcla de celos y desdén, un recordatorio brutal del mundo al que Amara no estaba, y nunca estaría, invitada. El calor de cientos de miradas se sentía como una quemadura física sobre su piel. Su mano, la que sostenía el arco, tembló ligeramente. Vio el rostro expectante de Damián, y por primera vez no vio a un millonario, sino a un hombre con una pregunta sincera en los ojos. Y en ese instante, una decisión floreció en el caos de su mente. Con una lentitud que pareció durar una eternidad, depositó el arco sobre las cuerdas de su violonchelo. El suave sonido de la madera contra el metal fue su respuesta. Levantó la barbilla, miró a Damián directamente a los ojos y asintió. Un solo y casi imperceptible movimiento que lo cambió todo. Se levantó. El movimiento fue lento, deliberado. Cada centímetro de su cuerpo era un acto de rebelión silenciosa. El roce de la tela de su vestido contra la madera de la silla. El leve crujido del suelo bajo sus pies, sonidos minúsculos que en el silencio del salón resonaban como cañonazos. El director del cuarteto la miraba con los ojos desorbitados, una súplica muda en su rostro. Pero Amara ya no lo veía, solo veía la mano extendida de Damián. Al aceptarla, sus dedos rozaron los de él. Un contacto fugaz, la calidez de su piel contra la suya, que envió una corriente eléctrica por todo su brazo. Era real. Estaba sucediendo. El camino hacia el centro del salón fue el más largo de su vida.
Sentía el peso de 200 miradas clavadas en su espalda, en su nuca, en el modesto recogido de su pelo. Eran miradas que la desnudaban, la juzgaban, la catalogaban. Podía oír los susurros, un siseo venenoso que se arrastraba por debajo de la música que sus compañeros, atónitos, habían comenzado a tocar de nuevo. La mano de Damián en la parte baja de su espalda era firme, un ancla en medio de la tormenta de desaprobación. Cuando empezaron a moverse, sus cuerpos encontraron un ritmo torpe, dos extraños de mundos opuestos intentando hablar un lenguaje común. Él olía a sándalo y a ozono, un aroma a poder y a noches en vela. Ella solo era consciente del latido de su propio corazón, un tambor desbocado contra sus costillas. «Tocas maravillosamente», dijo él, su voz un murmullo grave cerca de su oído, un intento de romper la tensión insoportable. Ella se limitó a sentir, incapaz de encontrar las palabras. «¿Cómo se llama la pieza?» «Adagio en sol menor», respondió ella, su voz un hilo apenas audible. «Profesional. Distante». Cada palabra era un ladrillo más en el muro que había construido a su alrededor para sobrevivir. Él lo intentó de nuevo, buscando una grieta, una conexión. Habló del tiempo, de la belleza de la finca, de banalidades que morían en el aire denso que los separaba. Amara respondía con monosílabos, sus ojos fijos en un punto indeterminado por encima del hombro de él, evitando la mirada de Isabela, la novia, cuyo rostro era una máscara de furia helada. Damián, frustrado por el silencio, pareció rendirse. Dejó de hacer preguntas personales y, como si pensara en voz alta, tratando de llenar el vacío, divagó hacia su propio mundo. «Mi equipo lleva semanas atascado», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Un problema de modelado predictivo. Un algoritmo para anticipar las fluctuaciones en el mercado de las energías renovables. Demasiado ruido en los datos, es inestable». Y con esas palabras, sin saberlo, no llamó a una puerta. La derribó. El universo de Amara, el que mantenía encerrado bajo llave, el de las ecuaciones y las probabilidades, se agitó violentamente. Sintió una punzada en la boca del estómago, una necesidad casi física de responder, de corregir, de resolver. Era un impulso que llevaba una década reprimiendo. Y entonces la grieta se abrió, la presa se rompió. En un susurro tan bajo que casi se perdió en la música, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por una fuerza que ya no podía controlar. ¿Han considerado aplicar una variable de corrección basada en los principios de la decoherencia cuántica? El ruido estocástico en su modelo podría no ser ruido en absoluto, sino un patrón de superposición de estados. Se cayó de golpe, llevándose una mano a la boca, horrorizada. El aire se heló en sus pulmones. Lo había hecho. Había abierto la caja de Pandora. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. Damián se detuvo en seco. En mitad de la pista de baile, bajo la mirada atónita de todos, se quedó completamente inmóvil. La música seguía sonando. Las parejas seguían girando a su alrededor. Pero para él, el mundo se había detenido. Soltó su mano y dio un paso atrás, no con rechazo, sino con puro asombro. La miró, pero ya no veía a la chelista del vestido negro. Veía un universo insondable, un misterio que acababa de explotar frente a él. La melancolía de sus ojos había desaparecido, reemplazada por una chispa de incredulidad y una pregunta que lo consumía todo. ¿Quién demonios era esa mujer? No dejes que esta historia se pare aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. Damián se detuvo en seco. En mitad de la pista de baile, bajo la mirada atónita de todos, se quedó completamente inmóvil. La música seguía sonando, las parejas seguían girando a su alrededor, pero para él, el mundo se había detenido. Soltó la mano de Amara y dio un paso atrás, no con rechazo, sino con puro y absoluto asombro. La miró, pero ya no veía a la chelista del vestido negro, veía un universo insondable. Un misterio que acababa de estallar frente a él. La melancolía de sus ojos había desaparecido, reemplazada por una chispa de incredulidad, y una pregunta que lo consumía todo. ¿Quién demonios era esa mujer? El murmullo de los invitados creció, convirtiéndose en un zumbido de cuchicheos y miradas cargadas de juicio. Isabela, la novia, se puso en pie, su rostro una tormenta de furia contenida. Amara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico, frío y afilado, le atenazó la garganta. Había roto la regla más importante.
Había dejado de ser invisible. Y en ese instante, en ese cruce de caminos donde dos mundos colisionaban, el futuro se convirtió en una página en blanco, aterradora y llena de posibilidades. No dejes que esta historia se pare aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El silencio que siguió a las palabras de Amara no fue un vacío, sino un objeto sólido y pesado que cayó en medio del salón, aplastando la música, las risas y los susurros. El tiempo se fracturó. Para los invitados, fue un instante de confusión. Para Damián, fue una revelación. Para Amara, fue el sonido de su mundo rompiéndose en 1000 pedazos. El pánico le subió por la garganta como una marea helada, ahogando el aire en sus pulmones. Había hablado. Había sido ella misma. Y el castigo, lo sabía, sería inmediato y brutal. Damián ignoró por completo el creciente murmullo a su alrededor. Ignoró la mirada asesina de Isabela, que avanzaba hacia ellos como una pantera de seda blanca. Sus ojos, antes opacos, ahora ardían con la intensidad de un fuego recién encendido. Se inclinó ligeramente hacia Amara, creando una barrera invisible contra el resto del mundo. «Repita eso», dijo. Su voz no era una orden, sino una súplica. «Por favor, explíquemelo». No le estaba pidiendo que volviera a su sitio. Le estaba pidiendo que abriera la puerta a su universo. El instinto de supervivencia de Amara, afilado por años de práctica, gritaba. «No es nada», susurró ella, dando un paso atrás, intentando zafarse de la intensidad de su mirada. «Una tontería que leí una vez. Discúlpeme, debo volver con mis compañeros». Su cuerpo entero era un ruego por la invisibilidad. Pero Damián no la soltó. Con un gesto suave pero firme, la guió fuera del centro de la pista, hacia la penumbra de una terraza contigua, lejos de las miradas más directas. «No es una tontería», insistió él. «Es la primera idea coherente que oigo en meses. Llevo 6 meses pagando a un equipo de los mejores analistas del mundo, y ninguno se ha acercado a lo que usted acaba de decir en 10 segundos». Desde el otro lado del salón, Isabela observaba. Su rostro, perfectamente maquillado, era una máscara de desprecio gélido. Esto ya no era una excentricidad. Era una humillación pública. Vio a su exnovio, el hombre que supuestamente aún la deseaba, ignorándola por completo en su propia boda, absorto por la chica del violonchelo. El sistema, la atmósfera de poder y jerarquía, reaccionó a través de ella. Con un gesto imperceptible, llamó la atención del organizador del evento. El mensaje era claro: saca a esa mujer de aquí, ahora. La presión se volvió insoportable. Amara vio al organizador acercándose con una expresión severa, vio la furia en el rostro de la novia, sintió el peso de cientos de juicios clavándose en su piel. Las lágrimas quemaban detrás de sus ojos. Era demasiado. El sueño de ser vista se había convertido en una pesadilla de exposición. El alquiler, las clases de Leo, todo se desvanecía en un torbellino de pánico. Tiró de su mano para soltarse de Damián, su cuerpo temblando. «Tengo que irme», balbuceó, su voz rota. «He cometido un error terrible». Estaba a punto de darse la vuelta, de correr, de desaparecer para siempre. Damián vio la fractura en su rostro, el terror puro en sus ojos. En ese instante, supo que si la dejaba ir, esa puerta se cerraría para siempre. Apretó suavemente su mano, impidiéndole huir. «No», dijo en un susurro urgente, su voz cargada de una sinceridad que la atravesó. El único error sería volver a esconderse. La miró directamente, y por primera vez, ella no vio a un millonario ni a un magnate. Vio a un hombre que, como ella, reconocía la soledad de un universo interior que nadie más podía ver. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que yo sepa. El organizador llegó. Su sonrisa era una línea tensa y profesional, pero sus ojos eran 2 esquirlas de hielo. «Señora», comenzó, su voz baja y definitiva, «le ruego que vuelva a su puesto. Está causando una escena». Detrás de él, Isabela observaba, una estatua de triunfo vengativo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Amara. Las caras de la multitud se desdibujaron en una única y monstruosa entidad de juicio. El alquiler. Las clases de robótica. El futuro de Leo. Todo se balanceaba en el filo de una navaja, y la navaja presionaba contra su garganta. Estaba atrapada. Era el final. Pero Damián no se movió, ni siquiera miró al organizador.
Su mirada permaneció fija en Amara, manteniéndola firme en medio de la tormenta. Luego, lentamente, giró la cabeza, y toda la fuerza de su presencia cayó sobre el hombre del traje. Esta mujer, dijo Damián, su voz tranquila pero con el peso de un terremoto, acaba de resolver un problema que mis mejores analistas no han podido descifrar en 6 meses. Hizo un gesto amplio que abarcó toda la opulenta celebración. Y ustedes la estaban usando para poner la música de fondo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación demoledora que hizo añicos las reglas silenciosas de la velada. Una exclamación ahogada recorrió a los invitados. El organizador se quedó helado, con la boca ligeramente abierta. El rostro de Isabela, antes triunfante, se contrajo en una máscara de incredulidad y furia. Para Amara, el mundo se inclinó sobre su eje. El peso aplastante en su pecho desapareció de repente, reemplazado por una ligereza vertiginosa. El aire, antes denso por el juicio, ahora parecía fino, limpio, posible. Una única lágrima se escapó y trazó un camino caliente por su mejilla, no de miedo, sino de una liberación tan profunda que sintió como si una presa se rompiera dentro de ella. Miró a Damián, y por primera vez lo vio con total claridad. No era un salvador, era un catalizador. Él no le había dado una voz, le había recordado que ya tenía una que había silenciado durante demasiado tiempo. Levantó la barbilla, y al encontrarse con las miradas atónitas de la multitud, ya no sintió la necesidad de encogerse. Sintió el poder latente de las ecuaciones y las estrellas que siempre habían vivido dentro de ella, reclamando su espacio. Damián sacó un bolígrafo de su chaqueta y el reverso de una tarjeta de visita. No tengo el placer de saber su nombre, dijo, tendiéndole el bolígrafo. Pero me gustaría que escribiera aquí su número de teléfono y sus honorarios por una consultoría inicial. Mañana a las 9, mi equipo la estará esperando. No era una petición, era un hecho. Amara cogió el bolígrafo. Su mano ya no temblaba. Con una caligrafía clara y firme, escribió su nombre y su número. Se lo devolvió. Hablaremos de los honorarios mañana, dijo. Su voz por fin firme, por fin suya. Al caminar junto a Damián hacia la salida, dejando atrás el silencio atronador, Amara no miró hacia atrás. No lo necesitaba. El sonido de su violonchelo abandonado en su silla, ya no era una melodía triste, sino la nota final de una vida, y el primer acorde de una nueva. Pensó en Leo, en sus ojos brillantes, y supo que el universo que iba a mostrarle, ya no estaría limitado por paredes invisibles. Su verdadero talento nunca fue solo la música o la física, fue el coraje de, finalmente, integrar los dos mundos en una sola voz. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Púlsalo y ven a la próxima historia. Fuera, el aire de la noche olía a lavanda y a libertad. Y por primera vez en una década, Amara respiró hondo, llenando sus pulmones no solo de aire, sino del infinito potencial de un universo que, por fin, la estaba escuchando. El botón rojo de suscribirse está aquí abajo, al lado de mi nombre. Púlsalo y ven a la próxima historia. 6 meses después, el aire en el apartamento de Amara ya no olía a lavanda y a piedra, sino a café recién hecho, y al ozono sutil de la circuitería. En la esquina, el violonchelo descansaba, no como un arma abandonada, sino como un viejo amigo que ya no necesitaba ir a la guerra. A veces, por la noche, tocaba para Leo, y las melodías ya no eran lamentos, sino canciones de cuna para futuros inventores. Su despacho en la firma de Damián no era una jaula de oro, sino una plataforma de lanzamiento. Los algoritmos que ahora diseñaba, no solo movían mercados, creaban becas, financiaban proyectos en barrios como el suyo, para que ninguna otra mente brillante tuviera que elegir entre la supervivencia y los sueños. Amara había descubierto que el universo no solo se describe con ecuaciones o se expresa con música, se construye. Y ella por fin sostenía los planos, dirigiendo una sinfonía de posibilidades donde cada nota era una vida cambiada, empezando por la suya. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.